Hola, ¿qué tal? A los que empecéis ya a sumaros, yo soy Alicia. Llevo cosas de prensa y comunicación en la Ópera de Oviedo y estoy encantada de iniciar esta serie de charlas, de conversaciones que vamos a tener con personas vinculadas de alguna manera a la Ópera de Oviedo. Voy a invitar a la persona con la que charlaremos hoy. Aquí está. Hola Patricia, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy Muy bien, bien. estaba diciéndoles, bueno, a toda esta gente que se está uniendo a la conversación, que empezamos hoy este ciclo de charlas de la Ópera de Oviedo en Instagram con personas vinculadas de alguna forma o en algún momento con la Ópera de Oviedo, que representan también esa forma multidisciplinar que tiene la ópera, ¿no? Porque está muy relacionada con la escultura, con la arquitectura, con la literatura, ¿no? Hay tantas disciplinas que forman parte de la Ópera de Oviedo. Y bueno, es un placer además comenzarla contigo, con Patricia Urquiola, con uno de los grandes nombres mundiales del diseño, una persona inspiradora, inteligente, intensa, que hace 10 años tuvo, bueno, no sé si la osadía, porque era algo nuevo para ti, ¿no? Crear una escenografía de ópera, pero tú atendiste la llamada de Emilio Sagi de la Ópera de Oviedo en aquel momento y te embarcaste en esa nueva aventura y además empezaste con Monteverdi, que es como hay que empezar, ¿no? En ópera. ¿Cómo recuerdas aquello, Patricia? Bueno, pues yo conocía a Emilio Sagi ya un poco de siempre, cuando volvía en Navidad y te encontrabas con tanta gente, porque eso siempre son recuerdos que, no sé, un poco se van conectando, ¿no? De Navidad en Navidad pasaba muchas veces, o en alguna época más del año, pero en el tiempo era siempre importante, ¿no? Y siempre amigo de amigos, era una persona que siempre había sido siempre muy interesante, ¿no? Él con su relación con la ópera y nos conocíamos y en un momento dado pues me llamó, no me acuerdo muy bien, ¿no? Como que me llamó, me contactó y nos vimos en Milán, yo creo, la primera vez para la ópera. Y él tenía este proyecto, había hecho ya algún trabajo con personas que eran no escenógrafos, externos al tema y me dijo que sí, que sí, que sí o que sí. Y me pareció, bueno, pues las cosas Tienes que salen bien. estar. Sí, que fue una cosa ni osadía ni no. Sí, luego pues puede. Pero es que las cosas están bien cuando salen un poco de manera muy natural. Él me lo presentó como un tema muy, muy lógico y normal y no me dio otra opción. Entonces me parecía más muy, muy natural en el modo que empezamos la conversación. Era, bueno, más un año antes. Uh-huh. Con Sí, se tiempo. trabaja con plazos, me imagino que como tú, con Sí, plazos sí. enormes, ¿no? De Sí, antelación antes de poner algo en pie. no lo sé, fue el tiempo que él le dio a eso. Y nos estuvimos en contacto durante un año y hacíamos cosas, hablábamos, luego él vino alguna vez porque él viajaba bastante por Europa y estuvo aquí. Y luego al final, los últimos 15 días, pues fui yo con tres personas de mi equipo y estuvimos metidos en la ópera de Oviedo, pues 15 días. Me acuerdo, bueno, al final cuando volvimos, yo volví a Milán y me acuerdo hablando con Alberto, mi marido, que estaba conmigo, y Rodrigo y María. Con Rodrigo decíamos, no, seguíamos poniendo la música y los del estudio no podían más de nosotros, ¿no? Estaban, bastó, no podían más. Era un poco así. Pero me acuerdo, mira, en el teatro hay una cosa que apenas me lo recuerdas, me gusta mucho, que cuando estábamos probando y los días eran largos y al principio ellos entran como en un trance, porque ya hay que no siempre prueba, pero casi siempre, o por lo menos eso fue la experiencia que me tocó a mí, empiezan a cantar la soprano, empiezan las luces, todo se va mirando, todo junto, van pasando muchas cosas. Y yo decía, no, es que ahora va y tal, a la hora de comer, yo sabía cuándo era hora de comer, porque yo cuando se acercaba la hora oía el reloj de la caja de ahorros.
Sí. Que ese reloj yo viví por muchos años no lejos de ese reloj. Entonces, bueno, y cuando íbamos al colegio, yo me acuerdo que veníamos a casa, yo iba a las Ursulinas, yo me acuerdo que se iba en este autobús infinito y luego se volvía, había que cruzar el parque, ir a la parada, luego había que volver a casa a comer, otra vez la parada, una cosa que he pensado hoy en día es absolutamente, bueno, no sostenible, no adecuada, incluso peligrosa. Pero los 4 viajes al día, y yo cuando estaba en casa comiendo, yo siempre estaba a escuchar el 3/4, ¿verdad? Porque yo sabía muy bien que entonces ya iba a ser la hora y yo tenía que ir para estar un poco más con las amigas antes del autobús. O sea, era muy divertido porque yo decía a todos, ahora va a llegar la una, yo sabía interpretar la Te vas casa. midiendo por eso, ¿no? Oye, Era, además, me hacía fíjate ese era una recuerdo, ¿no? que Madeleine, ¿no? comentas. Me acompañaba. Claro. Y luego además el ayuntamiento también aprovechó tenerte aquí esa oportunidad para hacerte hija predilecta de la ciudad en la escenografía de la Popea, recuerdo, en el teatro, ¿no? Sí, tienes razón, Un sí, premio más dentro de tu carrera que supongo que es especial, ¿no? Porque estabas a punto de estrenar algo en casa y era un premio en casa, me imagino que eso sí sí, tiene que ser sí, muy sí, especial. sí, sí, un gran honor. Eso, me Mm. acuerdo que vino también Patricia Moroso, una gran amiga y persona con quien trabajo desde hace más de 20 años en el sector de diseño. Ella vino porque te hacía falta una persona que te introdujera, ¿no? No sé. Entonces, La ella le apetecía glosa, la venir a glosa. Asturias. Le apetecía venir a Asturias y bueno, pues así hablando, pero pues venga, tal, llegó ella también. Y me acuerdo que sí, estaba la escenografía, tengo unas fotos muy emotivas, que es verdad. Bueno, además lo de ser, no sé, además había personas muy interesantes, como siempre, son actos un poco conjuntos, son bonitos, porque si lo haces un poco solo, a lo mejor te pones hasta un poco nervioso de más. En el Claro, grupo, los premios de grupo son siempre muy buenos, porque como la foto de grupo, ¿no? Que tú te pones sí, bien, pero bueno, estás ahí en el grupo y no te acompañada. agobias nada, ¿no? Está muy bien, porque la emoción es la misma, pero uno está más sereno. Es Ujú. verdad, Marco. Oye, Patricia, no puedo obviar que estamos viviendo esta situación, esta alarma, ¿no? sanitaria global. Yo estoy en Oviedo, tú estás en Milán, es un tema global. Y es una cosa también, es una situación de la que hemos aprendido que las casas de alguna manera están vivas, ¿no? Porque de repente hemos empezado a trabajar en la cocina, los pasillos han vuelto a ser canchas de fútbol, ¿no? Hemos incluso tenido tiempo para descubrir objetos que llevaban ahí tanto, tanto con nosotros, pero que ahora hemos tenido el momento para detenernos a verlo, o para coger un libro y volver a saborearlo. ¿Cómo has vivido esto y desde tu profesión? ¿Tú crees que es un antes y un después dentro de lo que es la concepción, a lo mejor, de la vivienda, del vivir, ¿no? Del estar en casa? Bueno, me preguntas muchas cosas, ¿eh? Porque creo que esta cuarentena mm, ha sido, es, y yo creo que es un tema densísimo, densísimo, densísimo y si por un lado uno está, por ejemplo, hoy es una mañana hace buen tiempo, hoy ha sido un día pues de trabajo que hay varias cosas que han funcionado, entonces tengo una visión más o menos positiva, creo que lo más importante ha sido por ahora la densidad de cambios de estado de ánimo que nos acompañaron, no sé, creo, hay que pensar unas cosas, no sé, hay siempre que encontrar como ese vaso medio lleno, ¿no? Y hay que, para luego, no sé, beberlo con más placer. Creo que estamos atravesando un periodo muy complicado desde muchos puntos de vista, pero hay que siempre encontrar soluciones. Estamos como una especie de posguerra sin guerra, no entendí nada, nos han puesto tac, Sí, bueno, se ha utilizado, de hecho, los términos belicistas se han sí, usado, pero ¿no? términos Estamos que en luego digo, no, guerra, no, que tal. no es guerra, que no es comparable. Muy bien, perfecto, pero la posguerra nos la han dado, al menos la posguerra podemos decirlo, lo digo simpático porque honestamente la situación es complejísima para tantas personas y en maneras muy distintas. Pero yo creo que un poco entramos todos en la... Lo que sí pienso es que todos entramos un poco en esta situación forzada de cuarentena, ¿entiendes? Donde cada uno en un estadio de preparación, por ejemplo, cuando se habla de sostenibilidad o del trabajo, yo digo, quien ya entró en mi trabajo con compañías o hablando con un tema que ya le interesaba, posiblemente después de este tiempo
tiempo un poco obligatorio. Yo creo que de reflexión puede que no para todos, ¿entiendes? Eso también hay muchas frases hechas, ¿no?, que acompañan esta época, que hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que pues le ha pasado inmediatamente un problema con una persona muy cercana o a sí mismo y ni reflexión ni nada, han vivido algo... Que hay muchas maneras de leer este periodo. Creo que si veis, por ejemplo, los mismos artistas, yo creo que son las grandes antenas de la sociedad, están cautos, yo creo que van a salir muchas reflexiones, muchos temas, ¿no?, a posteriori, pero por el momento están trabajando, ¿no?, respuestas, ¿no? Pero creo que es importante cómo entramos, ¿no? Cada uno entra con bueno, pero también con tus problemas. Entonces, todo eso malo, en alguna manera, quedó en un estadio muy densificado. Yo, por ejemplo, entré en un momento donde yo tengo dos hijas, tenemos dos hijas, la mayor, que tiene 25 años, había vuelto, suerte, después de 5 o 6 años que no la veíamos, porque estuvo estudiando en el extranjero, y así pasa, que por 1000 motivos pues te ves muy poco. Y estaba en casa, lo cual era, y una hija adolescente que tiene 14, Alberto y yo, más el perro de mi hija. Nosotros tenemos otro perro, pero estaba en casa de la tía y quedó en cuarentena en casa de una tía en Udine. Y en esa circunstancia, pues éramos 4 o 5, incluyendo a Ervina, por un lado, yo, en un periodo donde yo estaba viajando mucho, he viajado mucho los últimos años, lo cual ha sido un gran honor, una gran suerte, por 1000 motivos, porque nos hemos relacionado en manera muy, muy intensa y además muy, muy interesante con gente que nunca habría yo podido imaginar en mi juventud. Y creo que todo eso que estaba ocurriendo, claro, todo se paró. Bueno, pues para mí no era de primera mano, mi actitud era, bueno, yo no sé, Alberto, pero yo no estoy tan preocupada, porque, digo, a ver cómo conseguimos relacionar sobre todo con las hijas, para darles una motivación, hacerles entender el lado pues más válido, ya no digo positivo, o más de estos días, y cómo dar un ejemplo o estar, no sé, lo cual luego fue imposible, porque cuando no das ese gran buen ejemplo que quería. Pasamos a lo mejor una semana o días donde en la cocina había encuentros estupendos y donde, no sé, yo he visto a mi hija de 14 años haciendo unas cosas sorprendentes, o cualquier cosa simple que hacíamos. Que nunca habías visto hacerle. Que nunca a lo mejor habías visto hacerle, ¿no? Cosas que nunca había hecho. Sorprendente, sorprendente. La mayor, en cambio, muy, muy conectiva con todos nosotros, muy interesante de otro punto de vista. O sea que pasaron muchas cosas. Entonces, a veces las 3 mujeres estábamos muy, no sé, había una gran unión y lo teníamos contra. Luego hemos trabajado muchas maneras. Una familia en este momento ha sido, no hay solamente la yo que bien he estado con mis hijos. ¿Cuántas cosas han pasado? Hemos pasado como muchos altibajos y es muy interesante a través de cuántos temas muy simples hemos profundizado, sí, seguramente. Y bueno, pues yo creo que cada uno... Pero lo que me preocupa a mí ahora, que estamos intentando, ¿no? Bueno, Milán en este momento estamos en eso que llamamos una fase 2, y puede que dentro de muy poco estamos entrando a la fase 3, que ya no son esas fases que no... Que España es una fase 0 larga, es otro tema, ¿no? En este momento. Bueno, pero... aquí en Oviedo estamos en la 2, algunas ciudades de España están en la 1 todavía. Sí. Todavía no nos podemos mover de provincia, pero nosotros poco tampoco. a poco no podemos salir de la región. Estamos volviendo. Nosotros tampoco. Y conceptualmente, lo que es el hogar, lo que es el concepto que tenemos de casa, por ejemplo, te diré, aquí ahora hay una especie de tendencia, ¿no? Según dicen los expertos, de que la gente ahora está buscando casa en el campo para vivir, ¿no? No sé si es un chip que nos durará un mes o que si realmente estamos empezando a cambiar el concepto de la necesidad de una casa, dónde, en qué condiciones. Cada uno habrá también reflexionado desde ese punto de vista. No lo sé, es que son temas delicados, porque, por ejemplo, yo he hablado con amigos como que vivían solos y se ha encontrado, ha servido para entender ciertas cosas de manera muy positiva, otros al contrario. O sea que creo que como que hay soluciones. Hay una parte de los arquitectos que están trabajando como Boeri, por ejemplo, aquí en Milán, que están hablando mucho de razonar en la dirección de, por ejemplo, reutilizar todos los borghi, ¿no? Todos los pequeños pueblecitos, crear como que urbamentos diferentes, encontrar situaciones muy interesantes, ¿eh? Todo un razonamiento que a mí me parece... Rem Koolhaas tenía una exhibición, una exposición en Nueva York, que era como Countryside, y que era toda una reflexión muy interesante sobre el tema,
y bueno, pues es uno de los temas que en este momento interesan a muchos. Otros arquitectos también, había Herzog de Merón, leí ayer en un artículo muy interesante donde ellos estaban razonando de otra manera. Creo que es un momento para ellos donde hay que traer el verde, hay que traer los animales, hay que traer muchos otros tipos de elementos en la ciudad, que los techos de la ciudad tienen que volver siempre más interesantes. Bueno, hay muchas reflexiones y no tan contradictorias. Yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio con las demás especies, tenemos que encontrar entre nosotros, tenemos que hacer un equilibrio con el mundo digital. Hay mucho que aprender, se va a acelerar en algún sentido. Habrá otros temas que nos van a decelerar, desgraciadamente, como el económico, ¿no? Antes comentabas algo, Patricia, y decías, y es cierto, ¿no? Los artistas comprometidos, ¿no? Que en su mayoría, no, bueno, no lo son, tienen como una antena siempre puesta, ¿no? De todo lo que ocurre a nuestro alrededor y a veces son ellos los primeros los que nos abren los ojos. Son ellos siempre. Son ellos, ¿no? Yeah. Sí. Y yo creo que tú quizá también estés a la expectativa, ¿no? De toda una corriente que se pueda crear ahora, porque es cierto, antes hablabas de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial se estrenaron grandes obras, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando pasan cosas muy fuertes hay como una explosión de creación, ¿verdad? Bueno, hay que pensar en esa dirección. Yo creo que cuando hay momentos, la historia no crece siempre en una dirección y a un paso de un cierto tipo. Estos momentos de gran... donde ocurren estos shifts, estos momentos muy de grande cambio y que ni esperábamos, o bueno, esperábamos, o por lo menos no considerábamos que podríamos vivir, pues nos han dado una revisión mucho más vulnerable de lo que es el ser humano, la vida y la muerte. O sea que ese tema que tendría que estar a la base de nuestra manera de ver la vida y que nos cuesta tanto entender. Y ese presente un poco líquido, como que donde había vivido muchos años de una manera con alguna crisis económica y con temas serios, porque todos tenemos buena memoria en el trabajo de estos temas, pero yo creo que estos momentos, pues sí, son momentos que hacen un gran cambio. Habrá cosas que, yo creo que yo soy parte de esa parte de la sociedad que cree que hay que entender, no hay que intentar volver a lo que estábamos, hay que, como sabemos claramente, que van a ocurrir una serie de oleajes, ¿no? Una ola lleva a la otra, de punto de vista social, de punto de vista económico, que hay que estar muy atentos. Yo veo que hablando con toda la gente con quien trabajo y con mis amistades, con quien condivido, ¿no? Las preocupaciones o cómo afrontar. También vemos la posibilidad de dar, no sé, de encontrar una brecha y seguir por ciertos temas que ya creíamos, los que tú ya creías posiblemente antes de la cuarentena. Me interesa siempre entender, tenemos que analizar cómo llegamos, cómo nos encontrábamos antes de este momento. Y en lo que sí realmente creíamos, depurar y seguir por ese camino. Eso es lo que sí creo que podría ser siempre muy positivo. Comentabas, Patricia, la suerte que tienes o que has tenido y tendrás de conocer, de viajar tanto por el mundo, ¿no? De conocer a tantísima gente interesante. No sé qué deberíamos de cambiar en España realmente para poner un poquito más en valor la cultura. La cultura que ha sido además el gran bálsamo de todos estos días, ¿no? Para tantísima gente, la música, los libros, el cine, ¿no? ¿En qué nos hemos ocupado, ¿no? Y sin embargo, a veces parece que es como la hermana pequeña de las grandes soluciones, ¿no? Cuando hay que aprobar presupuestos, cuando hay que invertir, cuando hay que buscar un mecenas, ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué tenemos que avanzar en ese sentido? No sé, es una pregunta que honestamente no creo que tengo, no sé, nos hace falta creer, ¿no? Yo creo que al final en la vida lo importante es que pues yo creo que una de las maneras buenas para poder creer en los valores que yo creo que son importantes de la cultura para ayudarnos a tener una lectura, no sé, cuando tenemos momentos de gran limitación o complejos donde hay como que razonar y entender, no sé, nuestra propia vida,
no sé, ¿qué habría que hacer siempre? Pues como siempre, por lo menos en lo que es el aprendizaje, en lo que es el acercarse a la gente joven o a la gente o a toda la infancia y la educación. Eso es lo que yo por lo menos creo, ¿no? Creo que ahí es donde hay que comunicar. Cambiar las cosas, no lo sé. Yo no sé cuánto yo puedo considerar cuál es la manera en la cual las artes plásticas o como un tema tengo que tener un valor menor. Creo que hay que, yo siempre creo, en estos días, lo que hablaba siempre con Alberto, yo tengo gente joven alrededor y tengo hijos y me importa mucho sí discutir con ellos lo que son mis valores, porque creo que es con ellos con los que tengo que condividir esto. Y creo que, mira, veía también a mi hija de 14 años, yo no conviví con ningún niño más pequeño, pero me acuerdo hablando con algún arquitecto, ¿no? de mi estudio, chicas jóvenes que algunos tienen bebés, tienen niños de 5, y hacían en casa un apartamento muy pequeño, me decía, era muy, muy simpática, me comentaba, oye, pasamos 2 meses que tenía 2 niñas, no sé, 6, 7, 8 años, ¿no? Y que le decían, bueno, ahora mamá, ahora vamos, ya que estás ahí, porque ella estaba trabajando con el computer, ¿no? Con el terminal, y le decían, mamá, ahora vamos, ahora es hora que vamos. Vivían por hora, ellas vivían en tiempos, tenían una dimensión de la casa temporal. A mí eso me gustó muchísimo. Estoy trabajando en una cosa sobre este tema. Y decían, ahora vamos a ir a la plaza, vamos a ir ahí y vamos a... Entonces se ponían en el salón, tampoco era tan grande donde estaban, se movían a otro sitio, pero con toda otra función. Entonces era abusar el tiempo-espacio, ¿no? A veces hay que razonar... de muchas maneras. Y eso me parecía una manera muy buena, porque ella me comentaba, bueno, no sabes cuánto aprendí de ellas y cuánto eso me hizo. Entonces, estar muy atenta y condividir mucho con ellas estos días, porque si no, inmediatamente un poco, entre que hacía smart working, porque todos nos hemos ido todos a casa y hemos trabajado, teníamos muy buen server y la verdad que funcionó desde el punto de vista técnico muy bien. En lo que funcionaba un poco menos bien éramos nosotros, que no estábamos tan preparados. Estabais descolocados. Un poco, yo creo, como dicen aquí, selvatiquiti, como un poco todos un poco salvajes. Yo, la primera yo, porque de repente me metía, no sé, estaba haciendo una lavadora y estaba tan concentrada, o con un libro que había encontrado, o con una cosa que hacía con mi hija, que decía que no me den la lata, no quería, porque eran como defensas mentales, ¿no? Yo creo que hemos pasado todos por muchas construcciones mentales de defensa, porque el miedo, la preocupación... fue así, ha sido así. Ahí estamos todavía saliendo, espero saliendo, o acostumbrándonos a conllevar a la nueva normalidad. Sí, una manera en la cual tenemos que crear nuevas normas, otra manera como que otra manera de ver. Yo creo que es un periodo, obviamente, cuando eres una persona que aceptas e intentas aceptar no sé, lo que consideras, no sé, pues lo fundamental funciona, el resto me voy a adaptar, aquí no hay ningún problema, pues intentas ver lo más positivo y pueda ser, yo me acuerdo, otra de mis chicas, yo me acuerdo de personas con las que he trabajado, era muy importante que tuvo una vecina, una gran amiga suya, que tuvo un problema muy grande, 2 personas muy cercanas a ellas, pues estaban en un hospital. Y el hecho de que ella se creó una especie de vaso comunicante entre ella, la otra chica, la otra familia, dice, bueno, yo no puedo ni trabajar. Dice, pero tú tan tranquila, tu trabajo en este momento no es que no puedes trabajar. Si nos comunicas eso, nosotros estamos muy tranquilos porque, es más, ¿cómo te podemos ayudar? O sea, claro, creo que hubo muchas... la prioridad es otra, ¿no? Sí, una prioridad otra, pero... y ella al principio estaba muy preocupada, ¿no? Y decíamos, no, al contrario, es nuestro héroe, a ver cómo le íbamos preguntando, cada vez que nos encontrábamos en Zoom, había unos Zoom de estudio, que era, bueno, en aquello era una cosa imposible, que decía, bueno, que no haya ningún cumpleaños, porque se juntaba el dolor, la pena, los cumpleaños, todo junto, porque somos tantos. Y siempre volvíamos a ella a ver, a entender cómo iba la cosa, o sea que muchos temas. Hemos convivido, creo que esta circunstancia nos ha hecho ver, no sé, ese tema de condivisión. A mí me gustaba mucho de Jenny Holzer la frase que todo está delicadamente interconectado. Es que mi español italiano a veces ay, qué lata. 20 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Italia? 30, más de 30 años, o sea que vine de estudiante, o sea que...
Aquí vamos mucho tiempo. Hay una cosa... Y delicadamente es importante, el tema de delicadamente, porque todos decimos, todos estamos, las especies, los seres humanos, hay una gran interconexión y la tenemos que entender y todo afecta a todo. Pero ella añade delicadamente. Delicadamente. Y ese delicadamente yo creo que es muy interesante razonar sobre él. Eso es Jenny Holzer. ¿Ves que digo eco? ¡Qué horror! Eco. Es un poco... Hablabas antes de tu infancia, ¿no? Aquí en Oviedo y de aquello hace 10 años cuando volviste, hoy la caja de ahorros, ¿no? Y sus recuerdos. Hay una tienda, supongo, que está muy cerca de donde tú vivías, que ahora mismo, bueno, pues vende, ¿sabes? Estos huevos de las pitas, ¿no? De las gallinas que crecen al aire libre, estos quesos maravillosos que se hacen en Asturias, pues de ese pastor que va a la cueva a madurarlo a picos, ¿no? Sí. Ese tomate que sabe a tomate, un vermú hecho aquí pero empaquetado embotellado en una botella, empaquetado de una forma preciosa, ¿no? Y creo que es necesario, ¿no? Quizá volver un poquito, tener en cuenta nuestras tradiciones y volver un poquito a todo eso, ¿no? A lo esencial, a lo esencial. Yo creo que volverá a lo esencial quien ya consideraba que era el tema, porque lo que ha ocurrido ahora es solamente una aceleración de ciertas actitudes. Espero que ya estuviéramos en eso, por lo tanto, estemos más convencidos de que ese tipo de valores siempre sean fundamentales. Para mí lo son. Por otro lado, sí, seguramente. Pero yo no creo que como que lo que ha ocurrido es lo que solamente nos hace pensar. Yo creo que hay que un poco razonar, preguntarnos cuánto estábamos ya bien encaminados o no, porque el tema yo creo que es un poco más amplio. A veces parece que todo es en base a lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido yo creo que ha desencadenado una mayor velocidad, pero hay que ver si estábamos bien encaminados. Eso es lo que tenemos que trabajar. Hay mucho que hacer todavía. No me fío. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Bueno, pues estás ahí un poco, a ver... Vamos a razonar de verdad, que lo estamos pensando. Parece que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Me entiendes? Hay mucho que hacer todavía. Ese es un tema que yo creo que en el cual estamos muchos implicados y nos interesa. O sea, que creo que tenemos que seguir, evidentemente. Habrá mira, por ejemplo, hay temas que son... la condivisión, era un tema que ya se había vuelto en las ciudades también un tema a mi gusto era muy interesante, ¿no? El hecho de poder, no sé, aquí en Milán había pues, tenías que utilizar un medio, pues había toda una serie de nuevas estructuras para movilidad, como de bicicletas, a coches para poder moverse en la ciudad. Toda la gente que trabajaba conmigo en estudio, pues se había vuelto todo un tema que no... El condividir era ya una realidad. Pues todo ese tema está teniendo muchos problemas ahora, pues porque pues no te fías, pues la preocupación de poder tener un contagio. Creo que ese, por ejemplo, era un tema que pensábamos que habíamos avanzado mucho. Pues esos son los problemas dentro que no todo está, lo que quiero decir, que lo que hemos vivido ahora conlleva problemas incluso en cosas que creo que habíamos avanzado. Hemos vuelto atrás. Creo que no sé, este periodo tendremos que razonar de muchas maneras. Y no solamente tener fórmulas, a veces uno continúa a leer las mismas frases y digo, bueno, sí. Hay que darle tiempo, ¿no? Sí, sobre todo hay que... actos. Habrá, no sé, no todos haremos el mismo tipo de ejercicio mental. Y habrá que convivir con eso. Sí. Yo creo que las ciudades van a seguir siendo lugares de gran densificación. Por otro lado, habrá corrientes más potentes de volver al campo. O sea que... Patricia, tú de Oviedo te fuiste a Madrid a estudiar arquitectura. Estuviste allí 3 años. Bueno, interrumpiste la carrera allí para irte a Italia, ¿no? No sé si la convalidación de la carrera era igual o tuviste como que reempezar otra vez un poquito de ese camino, pero me da la impresión de que eres una persona que le gusta salir de las zonas de confort, que le gusta romper esquemas y cada poco ir probando nuevas cosas, ¿no?
Y creo que puede ser una lección porque estamos en una red social en la que, bueno, hay gente joven, esta juventud alargada hasta los 40 y pico, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Romper esquemas. Bueno, no lo sé, yo no sé si lo busco o no lo busco, pero me ha pasado más veces en mi vida, me ha pasado más veces en mi vida. No, sí, seguramente, bueno, trabajo de proyecto, ¿no? Quien tiene un trabajo que ya el proyecto en sí mismo estás volcado hacia un futuro, ¿no? Más o menos cercano. Desde por la mañana, ahora estoy en el estudio, yo tengo una casa estudio, ¿no? Y apenas bajo a este nivel entro en un tema en el cual nunca no sabemos ni cómo resolver, pero esa es la actitud, que no tenemos soluciones, pero hay que inventárselas continuamente, y de un punto de vista, de muchos puntos de vista, porque las respuestas tienen que llegar a nuestra sensibilidad desde varios enfoques. Y creo que ese tipo no sé, de visión de mi trabajo siempre me acompaña, ¿no? Creo que el comfort zone es un tema importante, a veces incluso en el trabajo es importante dar en un cierto tipo de espacio o un cierto tipo de objeto. Crear un confort mental, pero la manera para crear o para hacer un trabajo de proyecto tienes que no tener una actitud demasiado preocupada de estar siempre como que protegida a la misma vez dar soluciones. Hay que un poco adelantarse. Creo que en eso yo creo que es el lado aunque crítico, porque es que no es todo tan fácil siempre de explicar. Parece que es el lado positivo, pues no es tan poco positivo. Es que de alguna manera a lo mejor te has hartado de ese tipo de cosas. Y ese comportamiento para ti tiene prejuicios, no funciona y te viene a la mínima de cambio que te da una opción para hacer un proyecto, entras como con una patita buena, pero en realidad estás cambiando la cosa. Y luego cuando se enteran, pues ya se ha creado pues una relación válida y dicen, bueno, pues ya está. Yo me acuerdo insistiendo, por ejemplo, con un gran amigo, Máximo, que tiene una compañía de cerámica, ¿cómo se dice?, baldosas tecnológicas muy interesantes y un personaje muy culto y yo iba a verlo a la fábrica, que era un viaje siempre un poco pesado, luego entrábamos allí, pero el espacio era un espacio impresionante y yo decía, bueno, aquí hay que quitar todo esto de aquí, todo esto de aquí, y tenemos que ponerlo en otro sitio, buscamos un sitio barato, yo lo intentaba engañar de alguna manera, y aquí hacemos como que el centro para exponer todo y tal, porque ellos exponían en una feria, y yo no quería ir a la feria, yo quería hacer allí, y él me veía un poco y decía, qué pesada está, ¿no? Esa soy yo, vivo la realidad, si tengo intentamos en el estudio vivir siempre en base a decir, bueno, pero nosotros queremos hacer eso, que como que no se puede hacer, como que por el momento, hoy vengo de dejar ahora un proyecto que estamos presentando en un concurso, que yo dije, bueno, la idea la tenemos muy clara, cómo realizarla relativo, pero va bien así. Va bien así porque estamos en varios apartamentos, cada uno mal relacionados, controlo los proyectos en parte hasta con el WhatsApp, ¿no? Es un momento, pero había buena energía en el proyecto. Y dije, bueno, pues ya está, mañana lo defendemos y lo vamos a ganar, esto seguro. O sea, que estábamos con una actitud positiva, pero creo que lo importante es que en situaciones como estas, sí, yo creo que para mí es muy importante saber que puede siempre, en un momento de dificultad, es cuando hay más facilidad de encontrar una salida. O sea, que creo que hay que ver ese pequeño lado bueno, hay que verlo. Claro. Metes ahí, me has recordado, el otro día estuve escuchando tu conversación también en Instagram con Elena Ochoa Foster. Bueno, una de esas personas maravillosas con la que tú antes nos decías, ¿no? Ese tipo de personas maravillosas y tan interesantes que tú tienes la suerte de relacionarte. Y hablabas también, por ejemplo, cuando tú la veo poco a Elena, la veo poco, pero bueno, ha sido muy positiva en dos o tres momentos que la encontré. Muy buena sintonía. Y comentabas también, ¿no? Cuando tú llegaste a Casina hace 3 años, ¿verdad? La dirección artística, y querías celebrar el aniversario de Casina, y tú querías hacerlo en la nueva fundación de Inge, ¿no? Y no estaba terminada. La Fundación Feltrinelli, de editorial de libros, muy interesante. La gran heredera, ¿no? de Gutenberg. Y no estaba terminado el edificio todavía, ¿no? Pero tú dijiste, es que... Pero yo tenía 3 meses delante y yo quería hacer
festejar ahí, hacer una especie de instalación. Y solo la veía ahí, pero no había otra posibilidad. Y me dije, bueno, pues como estoy obsesionada, pues vamos a tener que resolver. Y no solo llamamos a ella, llamamos al director, a varias personas. Y claro, me decían, bueno, es que hasta que no acabemos la obra, a lo mejor no está ni abierto para el Salón del Mueble, o sea que creemos que no lo sé, todos muy bien intencionados, pero bueno, claro, no había. Pero sí, pero lo conseguimos. Sí, pero bueno, me da esa idea a veces de la Ella fue necesidad estupenda, fue muy cariñosa. de personajes, ¿no? Que en ciertas situaciones a veces tenemos hasta idealizados, ¿no? También, por ejemplo, pasa en la ópera, ¿no? Con los cantantes, Sí. pero que luego te acercas a ellos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la ópera pasa una cosa en ese sentido, pues ellos tienen pues esta vida tan supuestamente divina, ¿no? Son estupendos, salen con ese coraje al escenario, ¿no? A cantar en directo, ¿no? Al público. Pero luego tienen también esa otra parte, ¿no? De que están todo el día de viaje, todo el día con la maleta a cuestas. Sí, gran esfuerzo, yo creo. Tantos meses, a lo mejor a veces sin ver a su familia, sin ver a sus hijos pequeños. No digamos, por ejemplo, la mujer, ¿no? Que no solo los artistas, a veces realmente todavía muchas mujeres viven 5 vidas en una, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras con esta gente maravillosa, capaz de crear red, ¿no? De hacer red. Y bueno, es bonito, ¿no? Recibir esa generosidad. Yo me acuerdo con Popea, dos cosas. Uno, especialmente, lo hicimos en Oviedo, obviamente, luego íbamos a Bilbao y me pidieron que yo también participara, ¿no? Y bueno, pues estuvimos ahí 2 días antes y estaban preparando. Y me acuerdo con Emilio que él estaba siempre, Emilio Sage estaba por detrás, pero a mí me sentaron en la platea. Lo cual yo, pues muy incauta, porque yo no sabía. Y ocurrió que una de las escenas, como la plataforma en la cual ocurría toda la escena, tenía como una movilidad, bueno, tenía como, cambiaba, tenía como había un cambio como un escalón y varios, y una especie de gran camastro, donde ocurría una escena, 2, fantástica, lo iba moviendo y se movió mucho más, y yo vi que por, no sé, 5 centímetros no cayeron y yo dije, bueno, me voy a morir. Yo no sé cómo las tensiones de esta gente, creo que son tremendas. Y me acuerdo que la semana anterior cogieron todos la gripe y estaban las 5 figuras principales todos con gripe y yo decía, pero ¿cómo van a hacer? Se ha oído la voz a 2 y de verdad contaron, no sé cómo hacen, nos hacen unos chutes, no sé cómo, como un poco como todos los deportivos, ¿no? Que hacen cosas increíbles, pero los pobres me pareció... O sea, yo creo que cuando dices estas vidas divinas, yo creo que es gente que, bueno, que tiene un talento, que tiene una pasión y que un trabajo creativo, que es una gran felicidad, pero que están muy vendidos siempre. O sea, que es muy... de gran respeto. Volvimos a casa y dijimos, nuestro trabajo tiene un poco más de red, porque yo creo que la gente que trabaja con el teatro, ahí propio no hay piedad. Si ocurre un problema... va siempre en vena, claro, claramente. El problema te lo llevas al escenario, te lo llevas al público en directo y no, evidentemente nunca estás al 100% en ningún día de tu vida, ¿no? Casi nunca. Entonces, bueno, hay que saber lidiar con eso. Ahora este mundo digital que nos está entrando en casa en manera un poco insolente, es decir, yo me estoy un poco acostumbrando. Una cosa que, por ejemplo, me preocupaba haciendo ahora unos Instagram para una compañía, ¿no? para Casina. Yo decía, bueno, yo voy a condividir conversaciones con unas personas que creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Para nuestro mundo, pero sin quedar dentro de nuestro mundo, y podría ser una manera de afrontar una situación como esta un poco vulnerable, y será porque ya no soy periodista yo y creo que ellos no lo han hecho nunca, o sea que vamos a encontrarnos todos y puede que es un documento que corresponde un poco con las dificultades de este momento, ¿no? Creo que dificultades que un poco humanas, y creo que si queda con todas sus un poco debilidades, dificultades, está muy bien, está bien. Es bonito, sí. Hay muchos, ahora hay muchos, yo creo que en todo el mundo hay muchas conexiones y tenemos una competencia tremenda. Bueno, Saludo ahora mismo tenemos pero está bien, a mí me gusta escuchándonos.
Sí. Y bueno, agradecer, por supuesto, porque he visto pasar mensajes, saludos desde Panamá. Y bueno, es maravilloso también esta posibilidad que te da la técnica Sí. de Bueno, poder charlar nosotros, pero que te lo estén... tendremos que domar este tema, ¿eh? Yo creo que Claro, todavía ahí yo soy muy crítica y digo, estamos haciendo así, pero hay que, tendremos que encontrar la manera, yo creo que cada día más, eh, no sé, utilizar este medio, es un medio y hay que mejorarlo. hay que aprovecharlo. Yo siempre trabajo, soy muy piel de asno, ¿cómo dice pele d'asino? Podán, es que no viene en español, sí, piel de asno, el apego. Para mí, mi idea, yo hago un trabajo y a través de mi trabajo, si tengo que llegar a los demás, llego por él o no llego. En cambio, este es un tipo de circunstancia muy distinta, porque no es a través de una, no sé, pues un vaso que he hecho, un objeto que puedo decir, bueno, pues fatal o bien, o llego a los demás o a un espacio, es directamente la persona, que nunca ha sido mi medio, o sea que, Ya. bueno, pero vamos a Estás un poquito sin intentarlo. red, como Sí, decías antes pero de... yo creo que, mira, para quien no, yo que no era para, no es para nada uno de los elementos fundamentales de mi trabajo. Mi trabajo tiene que ser construir un espacio, construir una serie de objetos, trabajar con industrias, es otro tipo de tema. Y cuando me encuentro en esto, digo, bueno, podrá servir porque como nos encontraremos en muchas circunstancias a condividir mundo, desde el punto de vista, quien trabajará con smart working en casa, quien tendrá muchas maneras distintas de tener que ver con todo el mundo digital, tanto vale que como va a ser una realidad y va a ser bastante importante, mejor que hayamos dado este salto y que verdaderamente muchas personas hayamos empezado a afrontarlo de manera más profunda. Obviamente había ya bastante gente que estaba trabajando con el mundo digital, pero creo que hemos dado un gran salto y más lo humanizamos, más lo comprendemos. Yo creo que, bueno, pues es una realidad que tenemos que afrontar y es mejor que la afrontemos ya. Antes dijiste una Fácil, palabra sí. que para nosotros en ópera es cada vez menos, ¿eh? Porque yo creo que los teatros de ópera cada vez hacen más esfuerzo en ser más abiertos. También las nuevas tecnologías sirven mucho para esto, ¿no? De hecho, en estos 2 meses atrás, muchos teatros han hecho o han enseñado de forma gratuita muchas de sus producciones, de sus óperas al público, ¿no? A través de Internet. Lo cual, bueno, es un sucedáneo, ¿no? Es algo temporal, porque lo ideal es verlo en directo, ¿no? Es el teatro. Pero durante mucho tiempo sufrimos de muchos prejuicios en la ópera, ¿no? Es como una de las grandes barreras, ¿no? Que hay de quizá ese mundo elitista, ¿no? Ese mundo al que yo no pertenezco y que probablemente sea la barrera para mucha gente de no entrar a conocerlo, ¿no? Un mundo Pues tan sí. maravilloso que tiene además de... Es como una torre de Babel, ¿no? De gente de todos los sitios, de todos los idiomas, de esta... Que toca muchos elementos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que puede sacar muchas cosas, como que cuando estás viendo... No, no sé, yo he hablado con bastante... Nosotros tenemos un vecino de casa que trabaja en la Scala, ¿no? Yo tengo, claro, viviendo en Milán, lo veo de un punto de vista muy natural, porque en esta ciudad ocurren estas cosas. Por ejemplo, me ha ocurrido de estar cenando también en la Teatro de Scala por después de una inauguración que hicieron detrás de la escena. Pasan cosas que son muy interesantes, pero también he visto muchos amigos pues, que me mandan, mira tal ópera, o como te mandan otra cosa para ver en estos días. Yo creo que se ha difundido más este tipo de actitud. Pero ¿sabes lo que más es pensar? Puede que más que eso. Me acuerdo de aquí en Milán, yo tuve la suerte de ver una ópera de William Kentridge. Que como le dimos el asturiano, bueno, y toda España, el premio, no sé si era todavía Príncipe Princesa de Asturias, aquí no sé si era Princesa de Asturias ya, para las artes. Y él vino a Asturias y fue como muy emocionante, ¿no? Ese premio de las artes que recibió en Milán pude ver creo que era un flauto mágico, creo que era
Y él trabajaba con todo un mundo digital, un mundo comunque de grande dibujo, todo un tema suyo, más grandes proyecciones, había como todo el mundo de tecnología, las escenas, muy, muy, muy interesante. O sea, creo que sobre muchos planos, no solamente el hecho de poder, yo creo que como que hacer que la gente siga sabiendo el valor que es esforzarse de ir a un lugar de comunidad, ¿no? Donde ahora en este momento no podemos, no sé cómo lo podremos ir realizando y cómo se podrá adaptar, pero cuando esto sea posible, la importancia de estar un grupo de personas en un lugar con una escena de frente, con un esfuerzo tan imponente y la cantidad de talentos de varios tipos, son temas importantísimos, interesantísimos. O sea, que hay que hacer entender a la gente joven que eso hay que intentar entenderlo. Y que son experiencias muy fuertes y que están muy bien, comparables con otros muchos tipos de conciertos, más o menos contemporáneos. No me interesa el tema. Por otro lado, también, sí, yo creo que la experiencia a través del digital simplemente de una ópera o de otro tipo es siempre interesante. Yo me acuerdo de pequeña, había visto en Madrid, yo creo que era Madrid, había llegado de poco, era estudiante de arquitectura, que habían hecho un Don Giovanni del Lossey. A ver, y me acuerdo, fuimos a verlo al teatro, al cine, y era en Villa Rotonda, de Palladio, este edificio bastante fascinante que luego pude visitar, ¿no? De estudiante, fui muy joven a verlo, o sea que no creo que tenía 20 y pico años cuando luego fui a visitarlo, porque tenía que ir hasta allí. Y era una reproducción, lo veías en el cine, aquello era impresionante, porque tenía una serie de elementos que posiblemente en un teatro nunca habrían podido hacer. Ya. O sea que creo que si se encuentran también maneras, no solamente de reproducir una ópera hecha en teatro, también hay muchas maneras siempre de afrontar cada tema, es lo que yo siempre quiero decir. A mí yo creo que la diversidad de actitudes a un tema es siempre, para mí, como dice, no sé, la que gana, vincente, ganadora. Uh-huh. En cierto sentido... Y era de Lossey la ópera. Sí. ¿El qué? Que era de Lossey la película. Uh-huh. Y había nacido como una historia era un Don Giovanni, es que me estoy dando a recordar, fue tan impresionante la sensación mía, porque era la arquitectura, entraba de otra manera, me entraba el concepto de ópera de otra manera en mi cabeza. Claro. Eso es lo que, yo era muy joven, entonces, esas son cosas que son interesantes. No, pero es cierto, yo lo he visto, que mucha gente que viene por primera vez a la ópera, al teatro, cuando sale, te dice, me encantó, es que no era lo que yo me esperaba, y realmente es que es así, hay que darle una oportunidad a todo, ¿no? Y me acuerdo también... Ir sin prejuicios, ¿no? Sentarte a disfrutar y olvidarte un poco... Sí, por lo mismo que un padre marcha con sus hijos a ver un concierto contemporáneo y vuelve encantado. Y dice, oye, pensé que iba a ser un horror y eso fue fantástico. O sea, que creo que tenemos... especialmente, mira, es que el gran problema es que yo no sé cómo saldrán adelante de manera cómoda, sin grandes problemas, pues este tipo de experiencias de condivisión tan importantes. Creo que algo van a estar tocadas, yo creo, porque estos temas nos van a hacer cambiar algún tipo de normativa y alguna manera a la larga incluso, no solamente cercana. Bueno, esperemos que sean lo suficientemente razonables, válidas, que no fuercen, ¿no?, la situación. Y que, no sé, todo ese momento, cuando piensas siempre en los teatros, cualquier cosa que ocurra, siempre que entro en cualquiera un antiguo que vamos a visitar, a través de Europa, en todo el mundo, más especialmente en Europa, verdaderamente es sorprendente. Y ves cómo está la relación entre todas las personas de los palcos, entre todas las plateas, de los pisos, en vertical, en horizontal, en tridimensión, la relación social que ocurría y cómo antiguamente toda la gente en platea muchas veces estaban de pie, ¿no? Entonces se vivía, era la ópera, pero todo el mundo hablaba, era otra manera también que nosotros, podrá ser que tendremos que encontrar nuevas formas de hacer
este tipo de encuentro tridimensional, social, es importante. Vamos a tener, creo que a la misma vez los palcos lo hacían para un poco proteger, o sea que de alguna manera se Para creaba... ver y no ser visto, ¿no? Pero nosotros siempre nos recordamos, hoy en día cuando hablamos de eso nos recordamos solamente de ver y no ser visto, pero yo creo que más tipos de protección. Y creo que, bueno, va todo ese teatro un poco a la italiana, por lo menos aquí en Italia así lo cuentan. Es muy interesante como situación espacial de razonar. Las lecturas, ¿no? Que se pueden Sí, hacer. porque son respecto a una Y la vida, la historia que hay ahí. y creo que hay que, porque en este momento nos falta el poder utilizarlo, que hay que darle un gran valor. Proprio en estos momentos creo que todo lo que está un poco out of the box en el momento es lo que a mí me interesa, es lo que a mí me interesa fuertemente. Porque creo que es el momento mejor para tocar a más personas sobre el tema y hacerlo interesarse, ¿no? Creo que... Dos cositas más que Por quería eso tomar. respondí a hacerlo contigo, porque dije, bueno, sí, es el teatro de la ópera y el teatro que no funciona. Ellos me hablan de una institución que en este momento no se puede no participar. Claro. Hay que hacer red, ¿no? Era lo que decíamos antes, ¿no? Sí, porque es un tema que será complejo. Hablamos de la agregación, es un tema maravilloso y a ver qué resolverlo. Patricia, otro elemento que tenemos en común, ¿no? Que es la crítica. ¿Cómo hay que tomarse la crítica? Yo en mi casa siempre he corrido en las críticas, desde siempre. Salías por la puerta y había mucho cariño, pero una familia que ya tiene una actitud crítica te ayuda mucho a luego no ver lo malo de las críticas. Muchas críticas no son malas. Eso es lo que yo entendí siempre desde pequeña. ¿Dónde vas? Así, con ese ahí, y a esa hora que tenías que responder sí, dado sí, porque eso para mí me apetece. Mira, tampoco está mal. Y en ese sitio tendrías que probarlo. Ese tipo de explicaciones que al final dicen, bueno, pues vale. Era muy normal en mi casa. Entonces, eso creo que la actitud crítica es fundamental por parte de todos. Hay que siempre poner en dificultad, entender, criticar. Creo que es muy bueno. Y las críticas que son, pues que tienen muy mala intención o que te tocan algo que para ti no estás preparado a soportarlo, pues hay que alejarse y pasar de ellas. Es que yo creo que si no, no hay fórmula. Creo que hay que escuchar las válidas y a veces también saber alejarse de otras. Pero bueno, es el animal social, somos nosotros. Es que si no, no seríamos. No, eso es importante, no tener miedo de este tema. Hay quizá otro elemento también común que yo lo podría comparar con lo que es el director de orquesta, ¿no? Que eres tú en casina o en tu estudio, en tus proyectos, trabajas con gente joven. Desgraciadamente a veces. Desgraciadamente a veces. ¿No? Trabajas con gente joven, Sí. Tienes que saber entender, tienes que tener un poco de psicología, supongo, tienes que cuidar. Antes nos contabas, ¿no? Esta chica que claro, tenía otra prioridad en ese momento y entonces... Si la teníamos que relajar, nosotros lo hacíamos, la decíamos, tranquila, que eres nuestro héroe, adelante. Pero forma parte del liderazgo, ¿no? De Bueno, lo que es el liderazgo. Hombre, yo creo que hablando con gente joven hay siempre que animarlos a encontrar un motor personal, ¿me entiendes? Interior, que da mucha satisfacción. O sea que sí, claro que... Pero no, yo creo que el liderazgo a mí no me interesa más el encontrar un motor personal, algo que vibra tuyo, que es fundamental y que ves que hay como... Que resuenan los demás, que funciona, que te puede ayudar incluso a ser parte de tu trabajo, ¿no? Creo que y se encuentra, ¿eh? Yo me acuerdo de joven, uno de los problemas, por lo menos yo hablo por mí, de joven, es que yo sabía, me gustaba arquitectura, pero decía, yo era sociable, trabajaba muy bien en grupo con los demás, nunca me preocupó excesivamente tener que tener un estudio mío, porque decía, bueno, no podré nunca mantenerme, o Bueno, de me hecho parecía imposible. lo abriste a los 40, ¿no? Sí, lo abrí tarde, ¿entiendes? O sea, Pero no bueno, hay que no tener tarde, prisa. lo abrí cuando en mi camino, cuando fue el momento adecuado. Pues a lo mejor por mi manera de ser, por lo que había vivido,
por lo que conviví con los demás antes. Y vino todo bastante natural. Pero vete a contárselo a un hijo, a un amigo que tiene 20 años, 25, en un momento donde encima eso nos están poniendo un futuro delante que es futuro, que, o sea, que por lo tanto incontrolable, y hacerle entender que, bueno, no es tal problema, que hay que perseguir en las cosas y hay que ir limando, hay que cambiar, hay que haciendo, cuando se dice que hay que hacer errores, no es tanto que hay que hacer errores. Y a mis hijas les digo, no os animo a hacer errores, pero no me escuchéis demasiado. No me escuchéis demasiado, a mí tampoco. No hay que escuchar demasiado. Creo que hay que decir, bueno, sí, opinión, pero en alguna manera yo voy a probar eso y ya sé yo que no está muy bien, pero vamos a ver qué pasa. Es así, es fundamental. Y esa actitud de curiosidad yo creo que es necesaria. Y creo que las cosas luego van llegando, pasan cosas difíciles, pero también llegan cosas espléndidas en la vida. Entonces hay que ponerse un poco en situación que esto ocurra. Y por eso hay que animar mucho a la gente, que yo creo que encontrar luego un motor interior en lo que haces, donde tú tienes dominio de tu personalidad o de lo que tú puedes ofrecer a los demás, es una cosa que hay que siempre intentar buscar. Y a veces lo encuentras en momentos muy... Yo tengo amigos que no sé, un gran amigo que trabajaba en todo un sector, lo dejó bastante adulto y ahora hace landscaper, no sé, entre landscaper y jardinero, pero personaje fantástico y era una vocación que tenía. Tengo varios amigos que hicieron una transición y que nos conocíamos de siempre, sabíamos que esos temas le gustaban mucho. Es que no había una manera de articularlos de jóvenes. Claro. Y luego llegaron, porque en alguna manera no se perdieron. Interesante. Se hace camino al andar, ¿no? Al final. Sí, bueno, y hay que tener paciencia. Sí, sí, sí. Bueno, además, Patricia, pues... bueno, pues ya está. Quería darte las gracias por esta charla, por los maravillosos recuerdos que hemos tenido de aquella epopea y bueno, por todas las reflexiones que hemos podido tener y saludar pues, a toda la gente que nos ha estado escuchando. Colgaremos el vídeo de todas formas para los que no hayan podido verlo, que lo puedan ver más adelante. Te mandamos un beso enorme y ya sabes a vosotros. Que queremos muchísimo en Oviedo, así que aquí te esperamos y lo sabes que es tu casa. O sea que... Bueno, y lo ves. Claro. Vuelvo muchas veces. Venga, un saludo muy grande a todos, de verdad. Y buen trabajo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros.